Hace unos días atrás el Señor trajo una palabra a mi corazón y yo quiero compartirla con usted. Le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 27. Hermanos, una palabra muy hermosa que el Señor nos ha dado, nos ha traído. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por todo este proyecto, por todo este programa, hermanos, de poder adiestrarnos a nosotros los líderes, hermanos, porque no crea, hermanos, no crea usted, es una gran, no, hermano, amén. Es el Señor, el Señor Jehová, así ha dicho el Señor Jehová. Así como antes, ¿verdad? Los profetas decían, porque así ha dicho el Señor Jehová. Hoy el Señor sigue diciendo, amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos habla hoy a través de ¿quién? A través de su Hijo, a través de Jesucristo, su Hijo, a través de las enseñanzas, de los evangelios, a través de todo lo que el Espíritu Santo le entregó a sus siervos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y todo este equipo que el Señor ha levantado para la gloria de su nombre. Bien, leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el versículo 27, donde dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces, hermanos, en esta mañana sí vamos a aprovechar un poquito más el tiempo para ver este tema un poquito más profundo, un poquito más claro, hermanos, de lo que se entregó la primera vez en el pequeño grupo que siempre asistimos los martes. Desearíamos un día ver un martes así a la iglesia como está en esta mañana, ¿verdad? Que ojalá un martes en la noche uno diga: ay, Señor, verdaderamente estamos en el tiempo de los milagros. Hermano pastor, vino toda la iglesia hoy a orar, martes de oración, hermanos, el martes de oración. Pero lamentablemente, perdónenme, pero no lo son, hermanos, por muchas razones que ahí en el transcurso del mensaje tal vez usted va a entender por qué se lo estoy diciendo. Entonces el apóstol Pablo dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Yo tengo que corresponderle a él de igual manera, tengo que amarle, hermanos, sin condiciones, sin reserva. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos seguimos alabando su nombre? Amén. Entonces dice que la iglesia por la cual viene el Señor Jesucristo, porque ya el Señor está a las puertas y el Señor, hermano, viene por esa iglesia. En cualquier momento, como decían nuestros siervos ahora que estaban hablando, la trompeta sonará y la iglesia desaparecerá, ¿verdad? Un día de estos, un jueves, traje un video ahí, ¿verdad? De algunos de los que estuvieron ese jueves pudieron verlo, ¿verdad? Del arrebatamiento, un corto video ahí del arrebatamiento, hablando un poco acerca del libro del Apocalipsis que estudiamos esa noche. Y vimos, hermanos, las cosas terribles que van a suceder ese día que el Señor venga, ¿verdad? No va a ser un día común y corriente, no va a ser un día normal, va a ser un día de angustia, un día de dolor, un día de aflicción. Para los hijos de Dios va a ser el día más glorioso de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser el día más glorioso. ¿Por qué? Porque ya nos vamos con el Señor, hermano. Ya dejamos a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tantas cosas feas, ¿verdad? Como lo hemos visto hoy en día. Pero entonces, hermanos, la iglesia por la que el Señor viene, primeramente es una iglesia gloriosa. Otro día vamos a estudiar esa parte. Dice que va a ser una iglesia también que no tuviese mancha ni arruga. Otro día vamos a estudiar también cuáles son las arrugas de la iglesia, hermanos. Pero yo quisiera enfocarme en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, hermanos, en una de las características de las cuales el Señor, hermanos, en esta mañana quiere hablarnos, y es que el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha. Por una iglesia que no tenga mancha, hermanos. Y es que qué terrible, ¿verdad? Que son las manchas, hermanos. Miren, qué difícil es quitar manchas a veces, ¿verdad? Aunque hay montones en el supermercado, ¿verdad? Hay productos, ¿verdad? Blanqueadores, desinfectantes, quitamanchas y todo eso, ¿verdad?
¿Cómo cuesta quitar algunas manchas, verdad, hermanos? Y yo les ponía la ilustración a los poquitos que oíamos esa noche, ¿verdad? De que, bueno, una de las manchas que yo conozco que sí son verdaderamente difíciles de quitar, no sé, yo un día dije que no existe ningún producto. Alguien por ahí un día de estos me dijo que ya apareció, ya inventaron, hermanos, el producto para quitar la mancha del guineo. ¿Cuántos han visto la mancha del guineo alguna vez, verdad? Bueno, por lo menos nosotros, los que somos modelo 60, ¿verdad? Sí sabemos de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nacimos en un ambiente, hermanos, donde estábamos rodeados de campesinos, de gente que usted los veía. Yo le iba a dejar el almuerzo a mis tíos y a mi abuelo allá en Moravia con mi abuela y con mis tías. Iba a dejarle el almuerzo a ellos y sus ropitas se caracterizaban. ¿Por qué? Porque tenían manchas de guineo. Y esas manchas eran difíciles de quitar. Alguien ahí dijo que sí, que ya habían inventado cómo quitar, que la única forma de quitar una mancha de guineo era con una tijera. Claro que sí, hermano. O sea, te agarra y le quita el pedazo manchado y desapareció la mancha. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que no vamos a solucionar un problema con otro problema, porque usted puede quitarle la mancha con una tijera, con un tijerazo ahí a la camisa, al pantalón, a la blusa, lo que sea, pero usted va a hacer otro problema, porque va a andar con semerendo hueco ahí. Ya no va a ser mancha, sino hueco. Y si le pone remiendo, mucho menos. Dice la Biblia, hermano, que no podemos poner remiendo en algo nuevo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Por lo menos la introducción del mensaje, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay manchas que son difíciles de quitar. La mancha de guineo es una de ellas. Manchas de pintura, qué sé yo, hermanos. La mancha de yo una vez escuché por ahí y uno es curioso, uno dice, bueno, voy a curiosear a ver si es cierto. Me dijeron que la mancha de la tinta de lapicero se quitaba, hermanos, fácilmente con leche hervida. Y entonces fui y me compré una cajita de leche y metí un poco ahí de leche, la puse a hervir bien caliente, bien hervida, ¿verdad? Que hasta que hacía burbujitas que casi se me sale de la olla, ¿verdad? Y agarré la parte que estaba afectada porque tenía una camisa blanca. Cuando yo trabajaba de salonero, andaba el lapicero aquí, se me había regado la tinta, entonces había todo el manchón ahí de la tinta, ¿verdad? Entonces digo, voy a hacerle la prueba. Y efectivamente, metí la camisa, la parte afectada de la camisa, dentro de la leche hervida, hermanos, y efectivo. Mire, si usted tiene alguna camisa manchada ahí o algo manchado con lapicero ahí, ya no lo bote, ya tiene la solución. Vaya y cómprese una cajita de leche hoy, ¿verdad? Y entonces haga la prueba para que vean que es efectivo. Pero entonces, hermanos, el Señor Jesucristo viene por una iglesia que no tenga mancha. Que no tenga mancha, hermano. Pero ¿cuáles son esas manchas? Bueno, vayamos al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y vamos a estar leyendo un versículo en el capítulo 2 y en el versículo 22, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice las sagradas escrituras. Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Jeremías 2:22 dice así, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor por este versículo? Amén. Dice, aunque te laves con lejía. Mire, en siglos pasados ya existían productos, hermanos, que utilizaban para quitar manchas, que utilizaban para lavar, para blanquear y para quitar la suciedad de algunos vestidos, ¿verdad? De algunas ropas. Pero el Señor llegó y vio, hermanos, que en el pueblo de Él, en el pueblo de Dios, había un problema. Y era que este pueblo, que era su pueblo Israel, había una mancha, hermanos. ¿Y cómo se llamaba esa mancha? La mancha del pecado. Con permiso. Esa mancha se llamaba la mancha del pecado. Y entonces el Señor le dice a su pueblo, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, dice, la mancha de tu pecado va a permanecer siempre delante de mí. ¿Por qué, hermano? Porque era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, era un pueblo, hermanos, como siempre lo hemos dicho, que
era contraria a Dios, ¿verdad? Que Dios le daba una orden y ellos hacían totalmente lo contrario. Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, siempre los persuadía. A través de los profetas Dios les hablaba, porque mira, hermanos, Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Dice la escritura en Jeremías, aquí mismo en el capítulo 17, un poquito más adelante, versículo 8 y 9, dice: engañoso y perverso más que todas las cosas. Engañoso es el corazón, aleluya, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Lo conocerá el pastor? No, tal vez el pastor no lo conoce, tal vez el predicador o el líder no lo conozca, hermano, pero ¿podrá alguien ocultar de la presencia del Señor? ¿Podrá alguien ocultar su corazón de la presencia del Señor, hermanos? El Señor conoce, dice: yo Jehová, que escudriño, aleluya, la mente y pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Mira, hermano, y es que cuando nosotros llegamos a Cristo, y usted lo sabe muy bien, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones y siempre lo tenemos que decir, hermano, porque tenemos que reconocer que Dios nos ha amado tanto, hermanos, que ¿cómo llegamos nosotros a los caminos del Señor, verdad? ¿Cómo llegamos, verdad, hermano pastor? ¿Cómo llegamos, iglesia amada, a los pies de Cristo? Uno, mire, hermanos, de hecho que hay pasajes en el Nuevo Testamento, que si hay tiempo ahora vamos a leer uno, hermano, donde la palabra del Señor dice que hay ágapes donde llegan personas, o sea, hay actividades que las personas hacen, tal vez una fiesta, un convivio, qué sé yo, donde llegan personas que dicen que son manchas en vuestros ágapes. O sea, el Señor mismo ve a esas personas como manchas. Ya no dice el Señor que esa persona tiene una mancha, no, sino que todos ellos son una verdadera mancha desde arriba hasta abajo, hermanos. Y precisamente así fue como llegamos nosotros a los pies de Cristo. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, que en la Escritura dice que nosotros en Isaías capítulo 1, versículos 6, 5 y 6 dice... Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: ¿por qué queréis ser castigados? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, aleluya, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite, hermanos. Así llegamos nosotros a los pies de Cristo. Éramos como una podrida llaga, ¿verdad? Hay un canto por ahí que dice: era una llaga podrida. Dice: ya no somos, amén, amén. Pero por lo menos la canción dice: era o soy una llaga podrida, ¿verdad? Y eso éramos nosotros, hermanos. Éramos pudredumbre, éramos algo inmundo ante la presencia del Señor. Dice aquí mismo en el libro de Isaías capítulo 64, un poquito más adelante, en el verso 6, si bien dice todos nosotros. ¿Cuántos? Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como ¿qué? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Pero déjeme decirle algo: bendita sea la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendita sea la misericordia del Señor, bendita la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana, hermanos. Porque es cierto, yo hace más de 44 años conocí al Señor, y hasta la fecha aquí estamos. ¿Por qué? Por su misericordia, mi amado hermano. Oiga, porque si fuera por mí mismo, hermanos, ya desde hace rato tal vez yo hubiera tirado la toalla, yo hubiera desertado. Pero Dios está conmigo como un poderoso gigante. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto le damos gloria a su nombre? Amén. Amén, gloria a Dios. Él dice en Isaías 41:10: no temas, no temas, iglesia mía, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, aleluya. Yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, aleluya. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Eso es lo que nos sostiene a nosotros, hermano, es la misericordia del Señor. Entonces,
Qué glorioso saber, hermanos, que aunque nosotros llegamos así todos llenos de manchas, llenos de pecado, hermanos, oh aleluya, el Señor, hermanos, nos ha dicho: hay algo que sí puede quitar la mancha de tu pecado. ¿Cuántos creen que hay algo que puede quitar la mancha del pecado? Y lo único que puede quitar la mancha del pecado, hermanos, se llama la sangre del Cordero. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al nombre de Jesús? Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra del Señor, es lo único que puede quitarnos a nosotros los pecados. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero, hermanos, este pecado va a ser perdonado, va a ser quitado de nosotros cuando nosotros tomemos la decisión de caminar de tú a tú con el Señor. Amén. Porque ciertamente que ya el Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida, Él entregó su sangre. Aleluya. Juan el Bautista, hermano, dio testimonio de esto cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En San Juan capítulo 1 versículo 29, y lo repite en el verso 36. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esas manchas del pecado, mire, usted no las podía quitar con nada. Y no quiero que nadie se sienta mal por lo que voy a decir, porque no lo voy a decir con el propósito de que alguien se sienta mal, pero usted puede hacer lo que usted quiera para borrar cualquier mancha de pecado. Puede ir a Cartago a pie las veces que quiera, puede hacer los sacrificios que quiera, puede creer en las indulgencias. ¿Cuántos saben lo que son las indulgencias, verdad? Inventadas por el catolicismo, hermanos, donde usted podía pagar, hermanos, misas adelantadas por todos sus pecados. En cualquier momento usted se moría y usted iba directo al cielo con y zapatos, seguro. ¿Por qué? Porque ya tenía todas las misas pagadas, las indulgencias, hermanos, cosas que los hombres han inventado. Pero no es así. La Biblia nos dice que solamente el sacrificio de Jesús, que solamente la sangre del Cordero puede quitar cualquier mancha que pueda haber en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos seguimos alabándole? Amén. Pero para eso, hermanos, tenemos que caminar con Dios de tú a tú, todos los días de nuestras vidas, las 24 horas del día, hermanos, los 365 días del año tenemos que caminar, hermanos, de la mano con el Señor sin soltarnos, cuidando y guardando lo que el Señor nos ha dado, cuidando y guardando, apreciando, aleluya, el favor que hemos recibido de nuestro Dios, porque Él es el único que lo puede hacer. El Salmo 32, versículo 1 y 2 nos habla, hermanos, de hecho que ahí tiene un título, el Salmo 32, versículo 1 y 2, que se llama La dicha del perdón. Y dice: bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa iniquidad y en su espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor hace una parte, pero yo tengo que hacer la otra. No puedo vivir como leíamos ahora ahí en Jeremías capítulo 17, tratando de engañarme a mí mismo, tratando de que mi corazón me engañe, porque muchas veces nuestro corazón quiere engañarnos, hermanos, para que hagamos cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y queremos, hermanos, que esto es un juego. La sangre de Jesucristo no es como ese jabón de lavadores, como ese cloro que usted compra para emblanquecer, para quitar la suciedad de la ropa, no. De que si hoy me ensucio, hoy peco, mañana rezo y empato, dijo alguien por ahí. ¿Ha escuchado usted eso? No, de que si peco yo rezo y empato. Aquí no se vale eso, hermanos. Aquí tenemos que andar 24/7 con el Señor, aleluya, bendito sea su nombre, sabiendo, hermanos, que el sacrificio de la cruz, la sangre de Jesucristo, aleluya, el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio, hermanos, no para alcahuetearle el pecado al ser humano, porque yo he logrado entender que eso es lo que la gente está creyendo, que el sacrificio de la cruz, o por lo menos eso es lo que algunos creen, ¿verdad? Algunas personas ignorantes, perdónenme la palabra tan fuerte, pero ahí la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. Nosotros también en algún momento tal vez creímos que era así. Yo peco, rezo y empato.
Voy a la iglesia, paseo el saco y salgo a llenarlo toda la semana. Empiezo el domingo después de que salí de la iglesia a llenar el saco y luego el próximo domingo voy y lo vuelvo a vaciar. Esto no funciona así, hermanos. Con Cristo hay que tomar la decisión. Desde que lo conocimos a Él, tenemos que renunciar rotundamente a todo lo que se llama pecado, a todo lo que se llama mundo, a todo lo que se llama deseos de la carne, aleluya, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, hermanos. Tenemos que despojarnos, hermanos. Tenemos que tener iniciativa propia, hermanos, para que esa sangre de Jesucristo sea efectiva y el día en que Cristo venga a nosotros podamos irnos con Él, aleluya. Dice la palabra del Señor aquí mismo en el libro de Jeremías capítulo 15 versículo 19. Dice en el capítulo 15 versículo 19: si te convirtieres, si te convirtieres. Es que tiene que haber un arrepentimiento y una conversión genuina en la vida del ser humano. No podemos jugar con Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Quién es el que restaura? ¿El pastor? No. Los líderes están allá atrás que vinieron a darnos una capacitación esta semana. No, tampoco. Ellos son usados por Dios para capacitarnos nada más. Pero dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Tenemos que despojarnos del pecado. Hebreos 12:1 dice: teniendo a nuestro derredor nuestra tan grande nube de testigos, que dice: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso es que mucha gente se queda botada en el camino, porque es tanto el peso de pecado que andan encima, hermanos, que no logran llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Se quedan botados en el camino, se quedan rezagados, hermanos, se quedan distraídos. El diablo hoy, hermanos, tiene muchas distracciones. Alguien dijo ahí, hermanos, en una ocasión un genio se apareció a un hombre y le dice: pídeme solamente un deseo, pídeme un deseo nada más y yo te lo voy a conceder. Y el hombre se puso ahí: ¿qué le pido? Hay tantas cosas. ¿Qué le pediría a usted a un genio que le parezca y le diga que tiene un deseo nada más, verdad? Es difícil, ¿verdad? Tantas cosas que anhelamos en la vida a veces. Y entonces este hombre dijo: bueno, yo quiero que usted convierta a mi esposa en algo que sea única y absolutamente para mí, personalmente para mí, las 24 horas, que nadie me la quite, que esté reservada solamente para mí. Y dice que yo pueda disfrutar de ella en todo momento. Y entonces el genio le dijo: hecho está. ¡Plin! La convirtió en celular. ¿Entendió el mensaje o no lo entendió? La convirtió en celular, hermanos, a la esposa. ¿Por qué, hermano? Porque hoy le damos más tiempo a la tecnología, le damos más tiempo a muchas distracciones que el diablo ha inventado, hermanos, para desviarnos, para que nosotros quitemos la mirada del verdadero, en el cual tiene que estar puestos nuestros ojos. ¿Puestos nuestros ojos en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué el genio la convirtió en celular? Porque nosotros hoy en día, hermanos, bueno, yo por lo menos lo uso lo necesario, ¿verdad? Trato, hermano, de no dejarme dominar por él, como dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré vencer de ello, dice el apóstol Pablo. Entonces, todos usamos ese móvil, todos usamos ese aparatito. Pero hay gente, hermanos, que no es que, hermanos, no es que no podemos usarlo, es que hay gente que se deja absorber. Es más el tiempo que pasa, hermanos, dentro de ese artefacto, hermanos, que en la presencia misma del Señor. A muchas personas usted les pregunta: ¿cuánto tiempo pasa usted en el celular? Ay, no, yo hablo como 2 horas en la mañana, 2 horas al mediodía, 3 horas por la tarde y 5 antes de acostarme.
Y si en la madrugada se oye ahí algún ruido raro, es el celular, me levanto en la madrugada a ver qué es. ¿Y cuánto hora? No, de vez en cuando. Hermanos, ¿dónde está nuestra vida con Dios? ¿Hasta dónde, hermana Mariela, hemos tal vez nosotros aprendido a despojarnos verdaderamente de todo peso y de pecado que nos asedia para poder llegar a la meta? Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy muy emocionado predicando, no sabía que ya me queda tan poco tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, miren, la palabra del Señor nos llama a despojarnos. Y todos conocemos aquel pasaje, hermanos, de segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante, donde dice el Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿De quién está hablando el Señor? De mi pueblo. No es de un pueblo que no conoce a Dios. No es de una iglesia que no conoce a Dios. Está hablando de un pueblo que fue comprado con la sangre del Cordero, que las manchas de su alma el Señor lavó con su sangre. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. Y es que esa es la parte que más nos gusta, pero somos como las cabritas. Nos brincamos la cerca, ¿verdad? Nos brincamos lo anterior. Entonces esa es la parte que más me gusta. Entonces yo oiré de los cielos, y yo perdonaré sus pecados y sanaré mi tierra, porque Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Muy lindo todo eso, pero la primera parte, ¿a dónde está? No queremos humillarnos, no queremos enfocarnos en lo espiritual. Se nos olvida, y a veces como que tenemos un conocimiento muy ficticio, hermanos, de lo que dice la palabra del Señor, y decimos: sí, así la palabra del Señor dice, mas buscad primeramente. Dice que primeramente, ¿verdad? ¿Cuánto lo estamos haciendo en estos últimos tiempos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. ¿Cuánto seguimos alabando al Señor? Amén. El apóstol Pedro se levanta en uno de sus primeros mensajes que se dio allá frente a la iglesia, cuando se convirtieron como 3,000 almas, según Hechos capítulo 3, versículo 19, y dice: así que arrepentidos y convertidos. ¿Qué dice? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos creen que el Señor ha prometido tiempos de refrigerio? Amén. Sí, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión, tiene que haber pasión por Dios en nuestros corazones, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo dice, sí, hablando de despojarnos, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida, y renovarse en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos de cuál? Del nuevo hombre, creado según Dios, aleluya, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso dijimos al principio, cuando leímos ahí, aquí mismo en Efesios, que cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir por una iglesia que esté sin mancha, sin arruga y sin contaminación, sin ninguna cosa semejante a eso, hermanos. Hermanos, tenemos que poner, como dicen por ahí, nuestras barbas en remojo, ¿verdad? ¿Cuántos seguimos alabando su santo nombre? Amén. Dios nos recuerda que el ser humano por sí mismo nunca podrá lograrlo, hermanos. ¿Quién podrá lograr la redención de sus propios pecados? Nadie, hermanos. Usted por sí solo no puede. Usted se puede hacer sabio en su propia opinión. Usted puede creer, hermanos, tal vez que yo creo que yo sí lo puedo lograr, hermanos, pero no. Dice el Salmo 49, vamos al libro de los Salmos, y en el Salmo 49, versículos 5 y 6 dice así, o 6, del 6 al 8 más bien dice así: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y que dice, y no se logrará jamás.
Mira, hermanos, no se logrará jamás la redención del ser humano si no es a través de Jesucristo. Si usted no ha pasado por el filtro de sus pecados, que se llama Cristo Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted, después de que se murió fulano, haga lo que usted quiera por él. Pero hermanos, todo eso va a ser en vano. Todo eso es perder el tiempo. Es mientras estamos en vida. No es en el purgatorio donde te van a sacar. No, eso no existe, hermanos. Hay cielo y hay infierno nada más. Usted decide a dónde quiere ir. Y usted decide a dónde quiere ir, hermano. Y usted va a ir a ese lugar porque usted, conforme a sus actos, conforme a sus hechos, conforme a su diario vivir, conforme a su conducta, ese es el camino que usted está trazando para llegar allá. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo capítulo 16, verso 26, cuando dice: porque de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, hermano? ¿Podrá el hombre negociar con Dios su salvación? Ya la salvación del ser humano fue negociada en la cruz del Calvario. Usted decide si la desecha. Usted decide si la abraza, mi hermano, en su corazón, si se aferra a ella, para que cuando Cristo te llame, aleluya, puedas gozar de las moradas eternas. ¿Cuántos seguimos alabando su nombre? Amén. Gloria. No hay visos, no hay rezos, no hay sacrificios. Haga lo que usted quiera, hermano, pero nunca lo va a lograr. La Biblia nos enseña en Isaías 44, 22, el Señor dijo: yo deshice como nube tus rebeliones. ¿Cuántos éramos rebeldes? Yo levanto la mano. Soy el primero. Yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. ¿Cuántos alabamos su nombre? Amén. Dale ese aplauso al que vive, que reina para siempre. Aleluya. Yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, pero vuélvete a mí, porque yo fui el que te redimí. El Señor fue el que Él te redimió de la maldición de la ley, porque estaba escrito, hermanos: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todos los que morían en el madero eran malditos, eran los hombres más pecadores, más viles, los delincuentes más grandes, los homicidas, los ladrones. Por eso a Jesús lo clavaron, siendo justo Él, siendo santo e inocente, lo clavaron con dos malhechores, porque ahí moría la peor gente del mundo, hermanos. Pero Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar y Jesús tomó tu lugar. Aleluya. Dice en Isaías 1:8: oiga, todavía hay tiempo, por si alguien no se ha arrepentido, por si todavía usted anda la ropa como manchada con guineo ahí campantemente por la calle. Mánchese la ropa con guineo y salga a la calle a ver si usted sale. Solo los campesinos de aquel tiempo lo hacían. Mira, hermanos, hay oportunidad todavía. Hay oportunidad para el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, dijo, aleluya, dice Salomón, ¿verdad? En uno de sus escritos ahí. El Señor dijo en Isaías 1:8, dice: venid luego y estemos a cuentas. Pregunta: ¿está usted a cuentas con Dios? Con permiso. Pregunta: ¿está usted a cuentas con Dios? Me pregunto, ¿estoy yo a cuentas con Dios? ¿Cómo están mis cuentas con el Señor, hermano? Porque el Señor, dijimos al principio, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Los ojos del Señor, Proverbios 15:3, los ojos de Jehová, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando tanto a los buenos como a los malos, hermanos. No hay nada que se oculta delante de tu presencia. Hebreos 4:13 dice que ante Él todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas un día, hermanos, aleluya. Pero Él dice: venid luego y estemos a cuenta. Venga, papito, hagamos cuenta, dice el Señor. Venga, sentémonos aquí, hablemos un ratito. ¿Se ha sentado usted a hablar con Dios para ver cómo están sus cuentas, hermanos? Sus cuentas espirituales. No estoy hablando de la cuenta que no di el diezmo la semana pasada. No estoy hablando de esas cuentas. Estamos hablando de las cuentas más importantes, las cuentas espirituales.
espirituales, las cuentas de tus pecados, hermano, las cuentas de mi pecado. La relación mía con Dios, la intimidad mía con Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, delante del Señor? Venir luego y estemos a cuentas. Que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos alabamos su nombre? Amén. Aleluya. Hermanos, mire, usted puede hacer una mezcla de algo claro o blanco y ponerle un tinte y hacerlo azul, hacerlo rojo, hacerlo verde, del color que usted quiera. Pero si algo es rojo como la grana, si algo es rojo como el carmesí, ¿podrá usted emblanquecerlo? Hermanos, difícilmente. Pero Jesús dice, el Señor dice, Jehová de los ejércitos dice: venid luego y estemos a cuentas, que si tus pecados fueren como la grana, no importa la magnitud de tus pecados, no importa la maldad que hay en ti, si tú vienes a mí, aleluya, serán emblanquecidos, como dice la palabra del Señor. ¿Cuántos seguimos alabándole? Amén, hermanos, gloria al Señor. Mire, hermanos, en los tiempos pasados, usted conoce todo esto, y yo le invito a usted a escudriñar. Yo le invito a usted a leerse todo el libro de Hebreos, hermanos. Qué lindo el libro de Hebreos, hermanos. No, que lea la Biblia, obvio, ¿verdad? Pero léase el libro de los Hebreos. Y léase, hermanos, todos los capítulos. Pero hay capítulos ahí, por ejemplo, desde el capítulo 4, digamos ahí en adelante, hermanos, donde empieza el Espíritu Santo a hablar a través del escritor de este libro, hermanos, haciéndonos, trayéndonos a la mente los tiempos pasados, cuando el pueblo de Dios tenía que ser, hermanos, aleluya, tenía que un hombre entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del hombre, hermanos. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que aleluya, vamos a ir al libro de los Hebreos un momento, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, siga alabando al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Hebreos capítulo 7, versículo del 22 en adelante dice, Hebreos 7, 22: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice la palabra del Señor. Jesucristo, como un solo sacrificio, entró en el lugar santísimo, hermanos, pasó, aleluya, hasta el lugar santísimo, ofreció su propia sangre para que usted y yo, aleluya, tengamos la bendición del perdón de nuestros pecados, de la redención de nuestra alma, aleluya. Un poquito más adelante ahí, hermanos, aleluya, gloria a Dios, en el capítulo 10, dice versículo, aleluya, versículo 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está ministrando y ofreciendo muchas veces sacrificios, dice muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda no tuvo que estar ni necesita estar entrando una vez al año como lo hacían aquellos sumos sacerdotes, hermanos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, aleluya. Oh, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más. ¿Cuánto? Nunca más, mi amado hermano, aleluya. Ya mire, ya sus pecados ya pasaron al olvido. Aleluya, Él sepultó. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni tengáis a memoria las cosas antiguas. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Amén. Nunca más me acordaré de
estos ya no hay más ofrenda por el pecado. Alabado sea su nombre para siempre. Dale un aplauso al Señor por este sacrificio maravilloso, este sacrificio santo y glorioso que Jesús, aleluya. Pedro dice, hermanos, y usted lo sabe muy bien, en primera de Pedro capítulo 1 versículo, aleluya, versículo 18 en adelante dice: sabiendo que fuiste rescatados. ¿Cuántos fueron rescatados? Amén, amén, hermano. Mire, Él nos sacó del hoyo del lodo cenagoso. Él nos sacó del pozo de la desesperación. Él nos libró de la muerte eterna. Nos sacó de las mismas llamas del infierno. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos, que fuimos, hermanos, que nosotros éramos como tizones arrebatados del fuego, dice, del incendio, hermanos. Es que nuestras vidas estaban totalmente destinadas para el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, dice, hermanos. Pero Pedro dice, hermanos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, aleluya, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, aleluya, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuera manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, aleluya. Alabado sea su nombre, hermanos. Bendita sea la sangre de Jesús, bendito sea su sacrificio. Pero de aquí en adelante, hermanos, Dios nos hace responsables de que nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande, ¿verdad? Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice, por ahí creo, dice, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con prodigios, con señales, con diversos milagros y repartimiento del Espíritu, según su voluntad, hermanos. Fue con su sangre preciosa, aleluya, que Él nos rescató. ¿Cómo vamos a descuidar nosotros una salvación tan grande? Eclesiastés capítulo 9 versículo 8 nos habla un poquito, hermanos, o por lo menos eso es lo que yo entiendo de esta responsabilidad, cuando dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuánto dan por gloria al Señor? Aleluya. En todo tiempo, hermanos, tienen que ser blancos tus vestidos, que cuando el Señor venga por su novia, qué cosa más terrible es el llegar al altar a ver la novia con la que me voy a casar y la voy a llegar, uy, mira, toda despeinada y en pijama se vino, hasta en pijama la agarró el Señor, estaba durmiendo. Las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad, pastor? Que se durmieron, cabecearon y se durmieron, irresponsables, no les importó su vida espiritual. Y cuando vino el esposo, aleluya, aquellas que estaban preparadas se fueron con él y las insensatas se quedaron y después dijeron: ¡ábrenos! Lo siento mucho, yo no sé quiénes son ustedes, ¿de dónde vienen? No sé quiénes son. Se quedaron fuera, hermanos. Y ahora que estoy leyendo el libro del Apocalipsis, estoy apasionado por ese libro, hermanos. Y nada más le voy a adelantar un poquito de lo que vi ahí, porque yo no sé, hay muchas creencias, muchas líneas de pensamiento en cuanto a esto. Si va a haber salvación para los gentiles después de que Cristo venga, hermanos, o no, después de que la iglesia sea arrebatada. Habrá salvación para los gentiles, para aquellos hermanos que se quedaron en la gran tribulación, que vinieron a la iglesia pero no hicieron caso omiso del mensaje de Dios. Por un oído les entró y por otro lado les salió el mensaje, el consejo de la palabra del Señor. Que se queden, hermano, habrá salvación, habrá otra oportunidad para ellos. Y me ponía yo a pensar en el tiempo del diluvio, hermanos. No hubo oportunidad para los que se quedaron afuera. En el tiempo de Sodoma y Gomorra no hubo oportunidad, hermanos. Todos murieron calcinados por el fuego y el azufre que cayó del cielo. ¿Habrá oportunidad para los gentiles? Bueno, ese es otro tema, hermanos, pero tiene que ver con esto. En todo tiempo tienen que ser blancos tus vestidos y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Filipenses 2:15 dice, oiga, qué importante este texto bíblico, grábeselo de memoria como yo lo hice, hermanos. Filipenses 2:15, para que
seáis irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual vosotros resplandecéis en el mundo, aleluya, como luminares, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Porque el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha, por una iglesia gloriosa, sí, por una iglesia que no tenga arrugas. Yo tengo muchas en la cara ya, pero no está hablando de esas arrugas, son otras. Después vamos a hablar de eso, porque mire, solamente en un punto, vea todo el tiempo que hemos dedicado hoy. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Amén, hermanos. Hermanos, Jesús viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia, hermanos, que no tenga mancha, dice, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor. Tenemos que marcar la diferencia en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo que no tiene nada con Dios. Usted no puede ser igual a ellos, usted tiene que ser diferente. Leímos ahora ahí en Jeremías 15:19 que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir ya buscando la salida, gloria al Señor. Aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, dice, versículo 9 en adelante: pero el Señor no retarda su promesa. 2 de Pedro 3:9 en adelante: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿que cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted conoce algún ladrón que le haya avisado al vecino cuando se metió a robar? Mire, prepárese, pues llego ahí, téngame todo listo para llevárselo. No. Dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero a nosotros no nos va a sorprender, porque a los que estamos preparados, cuando llegue el ladrón, lo vamos a identificar inmediatamente, amén. Si se está durmiendo, hasta mire, cuando se despierta, usted dice, pero qué raro, yo me acosté en la cama, no en el suelo, pero estoy aquí. Hasta la cama se llevó el ladrón y usted no se dio cuenta. Dice, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, hermanos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, puede decir usted amén con este texto, amén. Bueno, como 4, no importa, nos vamos a esos 4, conmigo 5, gloria a Dios. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué espera usted, mi amado hermano? Al anticristo, o cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, aleluya. Pero ¿qué dice el verso 14? Por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor, aleluya. Judas capítulo 2, versículo 24. Judas está antes del Apocalipsis, es solo un capítulo y un versículo el que vamos a leer. Dice, el versículo 24 dice: y aquel que es poderoso, ¿cuántos creen que Él es todopoderoso? Amén. Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, aleluya. Mire, ¿por qué? Porque el Señor, hermanos, nos dio a nosotros un espíritu, que ese espíritu nos da la capacidad de andar en santidad, de andar en integridad, de caminar en obediencia, hermanos, todos los días de nuestras vidas, aleluya. De no andar, aleluya, hermanos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gloria a Dios. Vamos buscando la salida ya, hermanos. ¿Qué le parece si terminamos? Bueno, 2 de Timoteo 1:7 dice: no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los cobardes, ¿sabe usted de dónde van a estar los cobardes? Apocalipsis 21:8
8, hermanos, encabeza la lista de los que van a estar en el lago que arde con fuego y azufre, donde la muerte segunda, y ahí estarán los cobardes. Y estarán otros más también, pero los cobardes encabezan el grupo. ¿Cuáles son los cobardes? Aquellos que se rindieron ante el pecado, pero nunca se rindieron ante la presencia del Señor. ¿Qué les parece si terminamos con Apocalipsis, capítulo 3, versículo, aleluya, versículo 4, bueno, versículo del 3 al 5, dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Cuántas personas hay en Sardis? Pocas personas. Podrá decir, ojalá que el Señor lo diga, pero tenemos unas pocas personas ahí en casa de Pablo. Ay, Señor, hermanos, que el Señor nos hará confesados, dijo aquel, ¿verdad? Pero tienes unas personas ahí en Sardis, le dice el Señor al ángel de la iglesia. Tienes unas pocas personas. ¿Por qué unas pocas, hermanos? En una ocasión a Jesús alguien se acercó y le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y la respuesta que Jesús dio dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán, hermanos. No podrán. Están tan entretenidos con el mundo todavía, con el pecado, con las cosas pasajeras. El mundo pasa y sus deseos. Solamente el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuántos no han manchado sus vestiduras? Amén. ¿Cuántos no han manchado sus vestiduras? Dígalo sin miedo, hermano, que si sus ropas están manchadas, ahora le invitamos a pasar aquí adelante para que el Espíritu Santo le agarre y lo salga a usted, pero blanquitico, resplandeciente de este lugar, aleluya. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, aleluya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, hermanos. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Denle ese aplauso al que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos, aleluya. Hermano, cuida tus vestiduras. ¿Quiénes son aquellos que están ahí? Le preguntaron a Juan. Esos son esos que están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Son aquellos que han logrado lavar sus ropas con la sangre del Cordero, aleluya. Las han emblanquecido, aleluya, y las han lavado con la sangre del Cordero. Hermanos, vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Vamos a orar al Señor.